El libro del Apocalipsis ha despertado durante siglos una mezcla de asombro, temor y profunda curiosidad. Para muchos, es el texto más enigmático de toda la Biblia, lleno de visiones intensas, símbolos que parecen indescifrables, números cargados de misterio y escenas que trascienden la lógica cotidiana. Sin embargo, detrás de ese lenguaje cargado de imágenes hay una intención clara: revelar, no confundir, iluminar, no ocultar. En este recorrido vamos a atravesar cada parte de la revelación, los sellos que se abren como capítulos de la historia espiritual del mundo, las trompetas que resuenan como advertencias divinas, las copas del juicio, los personajes proféticos, la bestia, el dragón, las dos testigos, y, por encima de todo, el papel central de Jesucristo como Señor de la historia y vencedor definitivo. Descubriremos que el mensaje del Apocalipsis no es solamente acerca del fin de los tiempos, sino acerca del triunfo de Dios, la esperanza para los fieles y el destino último de la humanidad. Para comprender esta revelación, debemos regresar al origen de la visión. El Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan, uno de los 12 discípulos de Jesús. En los últimos años de su vida, fue desterrado a la isla de Patmos, un territorio rocoso y aislado en el mar, utilizado por el Imperio Romano como lugar de confinamiento para prisioneros políticos y religiosos. Juan no estaba allí por un delito común, sino, como él mismo declara, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 1:9. Imaginemos el escenario: un anciano, lejos de las comunidades que amaba, rodeado de silencio, soportando la dureza del exilio. Pero es precisamente en ese lugar de aparente abandono donde ocurre uno de los encuentros más extraordinarios registrados en las Escrituras. En un día dedicado al Señor, mientras se encontraba en oración, Juan oye detrás de sí una voz potente, semejante al sonido de una trompeta, que declara: «Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último». Apocalipsis 1:11. Al volverse para ver quién hablaba, contempla una visión que sobrepasa toda descripción humana. Ante sus ojos aparece Jesús glorificado. No el maestro humilde que caminó por los caminos polvorientos de Galilea, sino el Cristo resucitado en toda su majestad. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego, penetrantes y llenos de autoridad. Su voz retumba como el estruendo de muchas aguas. Su vestidura brilla con pureza radiante, y en su mano sostiene 7 estrellas. De su boca sale una espada aguda de 2 filos, símbolo de la palabra que juzga y discierne. Su rostro brilla como el sol en todo su esplendor. Apocalipsis 1:12-16. La reacción de Juan es inmediata: cae como muerto a sus pies, abrumado por la santidad y el poder de la presencia divina. Entonces Jesús pone su mano sobre él y pronuncia palabras que han consolado a generaciones de creyentes: «No temas, yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Apocalipsis 1:17-18. A continuación recibe una orden directa: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Apocalipsis 1:19. Así comienza la revelación. La palabra Apocalipsis proviene del término griego apocalipsis, que significa quitar el velo, descubrir, revelar lo oculto. Esto es fundamental. El propósito del libro no es esconder la verdad en símbolos incomprensibles, sino mostrar la realidad espiritual detrás de la historia humana. Es una invitación a mirar más allá de las apariencias y reconocer que, incluso en medio del caos del mundo, Dios gobierna soberanamente. Antes de mostrar los acontecimientos finales, Cristo dirige mensajes específicos a 7 iglesias de Asia Menor. Apocalipsis 2:3. Cada carta refleja una condición espiritual distinta: comunidades perseverantes en medio de la persecución, otras debilitadas por la complacencia, algunas seducidas por falsas enseñanzas, y otras que han perdido su primer amor. En cada mensaje encontramos un patrón: Cristo conoce, examina, corrige y promete. Dice: «Yo conozco tus obras», luego señala lo que debe cambiar, finalmente ofrece una recompensa eterna al que venza. Estas cartas no pertenecen únicamente al pasado, funcionan como un espejo espiritual para creyentes de todas las épocas, una llamada constante a la fidelidad. Después de estas exhortaciones, la escena cambia de manera dramática. Juan contempla una puerta abierta en el cielo, y oye una voz que le dice: «Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas». Apocalipsis 4:1.
En espíritu es llevado a la sala del trono celestial, donde presencia una visión de majestad absoluta. En el centro ve un trono, símbolo del gobierno supremo de Dios. Relámpagos, truenos y voces emanan de él, recordando la santidad y el poder divino. Alrededor hay un arco iris resplandeciente, señal de misericordia. 24 ancianos, vestidos de blanco y con coronas de oro, se postran en adoración, reconociendo que toda autoridad proviene del Creador. Apocalipsis 4, 2-4. 4 seres vivientes, con aspectos que evocan león, buey, hombre y águila, proclaman sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir. Apocalipsis 4:8. La atmósfera está saturada de reverencia y gloria. En medio de esta escena aparece un elemento crucial, un rollo escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Apocalipsis 5:1. Representa el plan soberano de Dios para la consumación de la historia. Un ángel poderoso pregunta con voz fuerte: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Apocalipsis 5:2. El silencio se vuelve insoportable. Nadie en el cielo ni en la tierra es hallado digno. Juan comienza a llorar profundamente, consciente de que sin alguien que abra el rollo, el propósito divino permanecería oculto. Entonces uno de los ancianos le dice: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Apocalipsis 5:5. Juan mira esperando ver un león, pero contempla un cordero, como inmolado, que sin embargo está vivo. Es la imagen más profunda del Evangelio, la victoria obtenida a través del sacrificio. Apocalipsis 5:6. El cordero se acerca y toma el rollo de la mano de Dios. En ese instante, el cielo entero estalla en adoración. Miles de millares de ángeles proclaman: digno es el cordero que fue inmolado de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Apocalipsis 5:12. Porque solo Él es digno. Solo Él puede revelar el destino de la creación y conducir la historia hacia su consumación. Con el rollo en sus manos, el Cordero comienza a abrir los sellos, y con cada uno se despliega una nueva dimensión del drama espiritual que afecta a la humanidad. Aquí comienza el movimiento profético que marcará todo lo que sigue. El momento es solemne. El cielo entero observa mientras el Cordero sostiene el rollo sellado. Cada sello representa un paso más en la revelación del propósito divino, una apertura progresiva del misterio de la historia humana vista desde la perspectiva eterna. Cuando se abre el primer sello, Juan escucha la voz de uno de los seres vivientes que dice con autoridad: ven y mira. Apocalipsis 6:1. Ante sus ojos aparece un jinete montado en un caballo blanco. Lleva un arco, recibe una corona y sale venciendo y para vencer. Apocalipsis 6:2. Este jinete simboliza la conquista, la expansión del poder humano que a menudo se disfraza de paz y progreso. Representa la sed de dominio que atraviesa las épocas, la ilusión de control que seduce a las naciones. No es el Cristo victorioso, sino la manifestación de sistemas que prometen orden mientras buscan supremacía. El segundo sello se abre, y surge otro caballo, rojo como la sangre. A su jinete se le concede quitar la paz de la tierra, provocando que los hombres se maten unos a otros. Se le entrega una gran espada. Apocalipsis 6, 3-4. Es la guerra en toda su crudeza, conflictos, violencia, divisiones entre pueblos y familias. La paz se rompe y el mundo revela su fragilidad. Con el tercer sello aparece un caballo negro. El jinete sostiene una balanza en la mano, símbolo de escasez y crisis económica. Una voz anuncia precios exorbitantes para alimentos básicos, mientras productos de lujo permanecen accesibles. Apocalipsis 6, 5-6. Es la imagen de la injusticia estructural, hambre para muchos, abundancia para pocos, desequilibrios que reflejan la corrupción del corazón humano. El cuarto sello introduce un caballo de color pálido, verdoso como la muerte. Su jinete se llama Muerte, y el Hades le sigue. Se les concede autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar mediante espada, hambre, pestilencia y fieras. Apocalipsis 6, 7-8. Aquí se manifiesta la consecuencia última de un mundo separado de Dios, destrucción y mortalidad extendidas. Estos 4 jinetes no son solo eventos futuros,
representan fuerzas que ya operan a lo largo de la historia y que alcanzarán una intensificación particular en el tiempo final. Revelan la realidad de un mundo quebrantado, pero también muestran que nada ocurre fuera de la soberanía divina. Al abrirse el quinto sello, la escena cambia radicalmente. Juan ve bajo el altar celestial las almas de aquellos que fueron muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que mantuvieron, Apocalipsis 6:9. Claman con voz fuerte: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Apocalipsis 6:10. Se les entregan vestiduras blancas, símbolo de justicia y honor, y se les dice que descansen aún un poco de tiempo, hasta que se complete el número de sus consiervos que también habrían de ser muertos, Apocalipsis 6:11. Esta escena revela que el sufrimiento de los fieles no es ignorado, cada lágrima es conocida por Dios. Cuando el sexto sello es abierto, la visión se vuelve cósmica. Se produce un gran terremoto, el sol se oscurece como tela de silicio, la luna se torna como sangre, y las estrellas caen del cielo como higos sacudidos por un fuerte viento, Apocalipsis 6, 12-13. El cielo se repliega como un pergamino que se enrolla, y toda montaña e isla se mueve de su lugar, Apocalipsis 6:14. La humanidad reacciona con terror. Reyes, poderosos, ricos, esclavos y libres se esconden en cuevas y entre las rocas, diciendo: «Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie?». Apocalipsis 6, 16-17. Antes de que el séptimo sello sea abierto, ocurre una pausa significativa. Es como si el tiempo mismo se detuviera. Juan ve a 4 ángeles de pie en los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los vientos para que no soplen sobre la tierra ni sobre el mar ni sobre ningún árbol, Apocalipsis 7:1. Otro ángel asciende desde el oriente con el sello del Dios vivo y clama: «No hagáis daño, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios», Apocalipsis 7:3. Juan oye el número de los sellados: 144.000, 12.000 de cada tribu de Israel, Apocalipsis 7:4. Son presentados como siervos marcados, preservados espiritualmente en medio de los juicios. Luego la visión se expande. Juan contempla una multitud innumerable, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con ropas blancas y con palmas en las manos, Apocalipsis 7:9. Claman: «La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero», Apocalipsis 7:10. Se le explica que son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero, Apocalipsis 7:14. La promesa es conmovedora: no tendrán hambre ni sed, el sol no los afligirá, el Cordero los pastoreará y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos, Apocalipsis 7, 16-17. Este contraste es esencial. Mientras el mundo experimenta sacudidas, Dios preserva un pueblo y ofrece esperanza. Finalmente se abre el séptimo sello. Entonces ocurre algo inesperado. Hubo silencio en el cielo como por media hora, Apocalipsis 8:1. No es un silencio vacío, sino cargado de solemnidad. Toda la creación parece contener la respiración ante lo que está por suceder. 7 ángeles se presentan ante Dios, cada uno con una trompeta, Apocalipsis 8:2. Otro ángel se acerca con un incensario de oro, ofreciendo incienso junto con las oraciones de los santos, que ascienden delante de Dios como aroma agradable, Apocalipsis 8, 3-4. Luego toma fuego del altar y lo arroja a la tierra, produciendo truenos, relámpagos y un terremoto, Apocalipsis 8:5. Comienza una nueva fase, el sonido de las trompetas, advertencias que anuncian juicios progresivos. La primera trompeta suena, y granizo y fuego mezclados con sangre son arrojados sobre la tierra, se quema la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde, Apocalipsis 8:7. La creación misma sufre, recordando la gravedad del pecado humano. La segunda trompeta resuena, y algo semejante a una gran montaña ardiendo es lanzado al mar, la tercera parte del mar se convierte en sangre, mueren criaturas marinas y se destruyen embarcaciones, Apocalipsis 8, 8-9. El comercio y la vida marítima se ven profundamente afectados. Con la tercera trompeta cae una gran estrella ardiente llamada ajenjo sobre los ríos y fuentes, volviendo amargas las aguas y causando la muerte de muchos,
Apocalipsis 8, 10, 11. Es un símbolo de contaminación y consecuencias devastadoras. La cuarta trompeta hiere la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas, reduciendo la luz del día y de la noche. Apocalipsis 8, 12. La oscuridad se intensifica, reflejando la gravedad del momento. Entonces Juan ve un águila volando en medio del cielo que clama con voz fuerte: ¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar! Apocalipsis 8:13. La advertencia es clara: lo que viene será aún más profundo. El ambiente se vuelve más intenso. La advertencia del águila aún resuena cuando se prepara el escenario para los tres ayes, juicios que penetran no solo la creación física, sino también la dimensión espiritual de la humanidad. Suena la quinta trompeta. Juan ve una estrella caída del cielo a la tierra, y a ella se le entrega la llave del pozo del abismo. Apocalipsis 9:1. Al abrirlo, se eleva una densa columna de humo, oscureciendo el aire como si un horno gigantesco hubiese sido encendido. Apocalipsis 9:2. De esa oscuridad emergen criaturas que Juan describe como langostas, pero no son como las que devoran campos, son seres con apariencia aterradora, semejantes a caballos preparados para la guerra, con coronas como de oro, rostros como de hombres, cabellos como de mujer y dientes como de león. Apocalipsis 9, 7, 8. Tienen corazas como de hierro y el ruido de sus alas es como estruendo de carros con muchos caballos corriendo al combate. Apocalipsis 9:9. Sus colas, como de escorpiones, poseen aguijones con los que atormentan a los hombres durante 5 meses, pero solo aquellos que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Apocalipsis 9, 4, 5. El sufrimiento es tan intenso que las personas buscarán la muerte y no la hallarán, desearán morir, pero la muerte huirá de ellas. Apocalipsis 9:6. Sobre estas criaturas reina el ángel del abismo, llamado Abadón en hebreo y Apolión en griego, cuyo nombre significa destructor. Apocalipsis 9:11. Este primer ay revela una dimensión del juicio que toca el interior humano, mostrando que el alejamiento de Dios produce tormento profundo. Luego suena la sexta trompeta. Juan oye una voz desde los 4 cuernos del altar de oro delante de Dios, ordenando que sean desatados los 4 ángeles que estaban atados junto al gran río Eufrates. Apocalipsis 9, 13, 14. Estos habían sido preparados para una hora, un día, un mes y un año específicos, listos para ejecutar juicio. Apocalipsis 9:15. Se moviliza un ejército inmenso, 200 millones de jinetes. Apocalipsis 9:16. Juan describe caballos con cabezas como de leones, de cuyas bocas salen fuego, humo y azufre. Los colores de sus corazas evocan llamas vivas. Apocalipsis 9, 17, 18. La escena transmite destrucción a gran escala. A lo largo de los siglos, muchos han reflexionado sobre estas imágenes, preguntándose si representan realidades espirituales, conflictos bélicos masivos o fenómenos que Juan describe con el lenguaje disponible en su tiempo. Pero lo más significativo es la reacción humana. A pesar de la devastación, el texto declara que los sobrevivientes no se arrepienten de las obras de sus manos, continúan en idolatría, homicidios, hechicerías, inmoralidad y robos. Apocalipsis 9, 20-21. La dureza del corazón queda expuesta. En medio de esta tensión, Juan ve descender del cielo a un ángel poderoso, envuelto en una nube, con un arco iris sobre su cabeza. Su rostro resplandece como el sol y sus pies son como columnas de fuego. Apocalipsis 10:1. En su mano sostiene un pequeño libro abierto. El ángel pone un pie sobre el mar y otro sobre la tierra, y clama con voz potente como rugido de león. 7 truenos responden, pero cuando Juan intenta escribir lo que dicen, oye una voz que le ordena sellarlo. Hay misterios que permanecerán ocultos por ahora. Apocalipsis 10, 3, 4. El ángel levanta su mano al cielo y jura por el que vive por los siglos que no habrá más demora. Cuando suene la séptima trompeta se consumará el misterio de Dios. Apocalipsis 10, 6, 7. Luego se le dice a Juan que tome el pequeño libro y lo coma. Él obedece. En su boca es dulce como la miel, pero en su vientre se vuelve amargo. Apocalipsis 10, 9, 10. Esta experiencia simboliza la naturaleza de la revelación divina, dulce por la esperanza que ofrece, amarga por el juicio que anuncia. Se le encomienda profetizar nuevamente sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Apocalipsis 10:11. La misión continúa.
A continuación, Juan recibe una caña semejante a una vara de medir y se le dice: levántate, y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Apocalipsis 11:1. El atrio exterior queda fuera, entregado a las naciones que pisarán la ciudad santa durante 42 meses. Apocalipsis 11:2. La medición simboliza separación, preservación y juicio. Entonces aparecen dos figuras extraordinarias, las dos testigos. Dios declara: daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Apocalipsis 11:3. Son descritas como los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Señor de la tierra. Apocalipsis 11:4, evocando la unción y la presencia divina. Tienen autoridad para cerrar el cielo y que no llueva, convertir las aguas en sangre y herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Apocalipsis 11:6. Nadie puede dañarlas hasta que cumplan su misión. Pero cuando terminan su testimonio, la bestia que sube del abismo hace guerra contra ellas, las vence y las mata. Apocalipsis 11:7. Sus cuerpos quedan expuestos en la gran ciudad, espiritualmente llamada Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado su Señor. Apocalipsis 11:8. Gente de todos los pueblos contempla sus cuerpos durante 3 días y medio, y los habitantes de la tierra se regocijan, enviándose regalos, celebrando la muerte de quienes los habían confrontado. Apocalipsis 11:9-10. Es la reacción de un mundo que rechaza la verdad. Pero después de 3 días y medio, entra en ellas el aliento de vida de Dios, se ponen en pie y un gran temor cae sobre quienes las observan. Apocalipsis 11:11. Oyen una voz del cielo que dice: subid acá, y ascienden en una nube ante sus enemigos. Apocalipsis 11:12. En ese mismo momento ocurre un gran terremoto, una 10ª parte de la ciudad cae y mueren 7000 personas. Los sobrevivientes, llenos de temor, dan gloria al Dios del cielo. Apocalipsis 11:13. El segundo ay ha pasado. Entonces suena la 7ª trompeta. Grandes voces en el cielo proclaman: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11:15. Los 24 ancianos se postran y adoran, reconociendo que Dios ha tomado su gran poder y ha comenzado a reinar. Apocalipsis 11:16-17. El templo de Dios en el cielo se abre, y el arca de su pacto se hace visible. Relámpagos, voces, truenos, un terremoto y gran granizo acompañan la escena. Apocalipsis 11:19. A partir de aquí, la visión cambia de perspectiva. Juan comienza a contemplar los acontecimientos desde el plano espiritual, revelando el conflicto invisible que se desarrolla detrás de la historia humana. Se prepara el escenario para una revelación aún más profunda, la guerra entre el bien y el mal vista desde el cielo. Ahora la visión se eleva aún más, como si el telón de la historia visible se abriera para mostrar la realidad espiritual que ha estado operando desde el principio. Juan contempla un gran signo en el cielo, cargado de significado profundo. Aparece una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Apocalipsis 12:1. Está encinta y clama con dolores de parto, en la tensión de dar a luz. La imagen evoca al pueblo de Dios a lo largo de la historia, portador de la promesa divina, esperando el cumplimiento de la redención. Entonces surge otro signo, un gran dragón rojo, con 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Apocalipsis 12:3. Su cola arrastra la 1/3 parte de las estrellas del cielo y las arroja sobre la tierra. El dragón se coloca frente a la mujer, listo para devorar al hijo en cuanto nazca. Apocalipsis 12:4. La amenaza es inmediata, feroz, antigua. La mujer da a luz un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Apocalipsis 12:5, eco de la promesa mesiánica. Pero el niño es arrebatado para Dios y para su trono, fuera del alcance del dragón. La mujer huye al desierto, a un lugar preparado por Dios, donde es sustentada por 1260 días. Apocalipsis 12:6. La protección divina permanece incluso en medio del peligro. Entonces estalla una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón, y el dragón combate junto a sus ángeles, pero no prevalece. Apocalipsis 12:7-8. Es expulsado del cielo, arrojado a la tierra, identificado claramente como la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero. Apocalipsis 12:9.
Una voz poderosa proclama: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Apocalipsis 12:10. Y declara que ellos lo han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Apocalipsis 12:11. Pero la advertencia es solemne: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Apocalipsis 12:12. El dragón persigue a la mujer, pero ella recibe 2 alas de gran águila para volar al desierto, donde es cuidada. Apocalipsis 12:14. El dragón arroja de su boca un río para arrastrarla, pero la tierra abre su boca y lo traga. Apocalipsis 12:15-16. Frustrado, el dragón se enfurece y hace guerra contra el resto de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17. La escena establece claramente que el conflicto espiritual continúa en la tierra. Juan entonces ve surgir del mar una bestia aterradora. Apocalipsis 13:1. Tiene 10 cuernos y 7 cabezas, con diademas sobre los cuernos y nombres blasfemos sobre las cabezas. Su apariencia combina rasgos de leopardo, oso y león, una amalgama de poder, ferocidad y dominio. El dragón le entrega su poder, su trono y gran autoridad. Apocalipsis 13:2. Una de sus cabezas parece herida de muerte, pero su herida es sanada, provocando asombro en toda la tierra. Apocalipsis 13:3. La humanidad admira y sigue a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? Apocalipsis 13:4. Se le concede autoridad por 42 meses para blasfemar contra Dios, su nombre, su morada y los que habitan en el cielo. Apocalipsis 13:5-6. También se le permite hacer guerra contra los santos y vencerlos, ejerciendo dominio sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Apocalipsis 13:7. Todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero la adorarán. Apocalipsis 13:8. La escena describe un sistema de poder global que seduce y somete, reflejando la oposición directa al reino de Dios. Luego aparece otra bestia, esta vez que surge de la tierra. Apocalipsis 13:11. Tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero habla como dragón. Su apariencia parece inofensiva, incluso religiosa, pero su voz revela su verdadera naturaleza. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia y hace que la tierra y sus habitantes la adoren. Apocalipsis 13:12. Realiza grandes señales, incluso hacer descender fuego del cielo ante los hombres, engañando a los moradores de la tierra. Apocalipsis 13:14. Ordena hacer una imagen de la bestia y se le permite dar aliento a la imagen para que hable, causando que quienes no la adoren sean muertos. Apocalipsis 13:15. Además, impone que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, reciban una marca en la mano derecha o en la frente. Apocalipsis 13:16. Sin esa marca nadie puede comprar ni vender. Apocalipsis 13:17. Se introduce así un sistema de control que alcanza la vida económica y social. Juan añade: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, calcule el número de la bestia, y su número es 666. Apocalipsis 13:18. Esta visión muestra una falsa trinidad, el dragón, la bestia y el falso profeta, imitando y distorsionando la obra divina para engañar al mundo. Pero la historia no termina en el engaño. Juan mira y ve al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con el 144,000 que tienen el nombre del Padre escrito en sus frentes. Apocalipsis 14:1. Escucha una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y sonido de gran trueno, y el canto de redimidos que nadie más puede aprender. Apocalipsis 14:2-3. Son descritos como fieles, seguidores del Cordero donde quiera que va. Luego aparecen 3 ángeles proclamando mensajes al mundo. El primero anuncia el Evangelio eterno y llama a temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Apocalipsis 14:6-7. El segundo proclama la caída de Babilonia, símbolo de corrupción espiritual. Apocalipsis 14:8. El tercero advierte sobre las consecuencias de adorar a la bestia y recibir su marca. Apocalipsis 14:9-11. Se escucha entonces: bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor.
Apocalipsis 14:13. Es una promesa de descanso para los fieles. Juan contempla luego la imagen de la siega, uno semejante al Hijo del Hombre sentado sobre una nube blanca con una hoz afilada, listo para segar la tierra. Apocalipsis 14:16. Otra escena muestra la vendimia, donde las uvas son echadas en el gran lagar de la ira de Dios. Apocalipsis 14:17-20. Son imágenes del juicio final. El conflicto espiritual se intensifica, preparando el camino para el derramamiento final de los juicios divinos. Después de la escena del Cordero de pie sobre el monte Sión y del solemne anuncio proclamado por los tres ángeles, la narrativa avanza hacia un momento decisivo. Lo que antes había sido advertencia profética comienza ahora a desplegarse como cumplimiento ineludible. La atmósfera cambia, el tono es de ejecución solemne, como si el cielo mismo guardara silencio ante lo que está por suceder. En el capítulo 15, Juan contempla otra señal majestuosa en el cielo. Aparecen 7 ángeles portando las 7 plagas finales, y se declara que en ellas se consumará la ira de Dios. Apocalipsis 15:1. No se trata de reacciones impulsivas, sino del cierre de un proceso de justicia largamente anunciado. Antes de que estas plagas sean derramadas sobre la tierra, el cielo ofrece una visión de triunfo. Juan describe algo semejante a un mar de vidrio entremezclado con fuego, un escenario que transmite pureza y juicio al mismo tiempo. Sobre esa superficie se encuentran aquellos que han vencido a la bestia, a su imagen y a su marca. Apocalipsis 15:2. Sostienen arpas dadas por Dios y entonan un cántico que une la memoria de la liberación antigua con la victoria definitiva, el cántico de Moisés y del Cordero. Sus voces proclaman: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos. Apocalipsis 15:3. Esta adoración afirma que lo que está por venir no es arbitrariedad, sino la manifestación de la justicia perfecta. Entonces el templo del tabernáculo del testimonio en el cielo se abre. De él salen los 7 ángeles vestidos con lino puro y resplandeciente, ceñidos con cintos de oro. Apocalipsis 15:6. Uno de los 4 seres vivientes les entrega 7 copas de oro llenas de la ira de Dios. Apocalipsis 15:7, símbolo de juicio completo. El templo se llena de humo procedente de la gloria y del poder divinos, y nadie puede entrar hasta que las plagas se completen. Apocalipsis 15:8. Es una señal de que el tiempo de intercesión ha llegado a su conclusión, la historia entra en su fase final. En el capítulo 16 comienza el derramamiento de las copas. La primera copa produce una llaga dolorosa sobre quienes llevan la marca de la bestia. Apocalipsis 16:2. La segunda convierte el mar en sangre como de muerto, y toda criatura marina perece. Apocalipsis 16:3. La tercera transforma ríos y fuentes en sangre, y el ángel de las aguas declara la justicia divina: justo eres tú, porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre. Apocalipsis 16:5-6. La cuarta copa intensifica el calor del sol hasta quemar a los hombres. Apocalipsis 16:8. Sin embargo, lejos de arrepentirse, blasfeman el nombre de Dios y persisten en su rebeldía. Apocalipsis 16:9, mostrando la dureza del corazón humano. La quinta copa se derrama sobre el trono de la bestia, y su reino queda envuelto en oscuridad. Apocalipsis 16:10. La sexta seca el río Eufrates, preparando el camino para los reyes del oriente. Apocalipsis 16:12. De la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta salen 3 espíritus inmundos semejantes a ranas que van por el mundo reuniendo los gobernantes para la batalla del gran día de Dios Todopoderoso. Apocalipsis 16, 13-14. El lugar donde se concentran es llamado Armagedón. Apocalipsis 16:16, símbolo de confrontación final. La séptima copa se derrama en el aire, y desde el templo surge una voz poderosa que declara: hecho está. Apocalipsis 16:17. Relámpagos, truenos y un terremoto sin precedentes sacuden la tierra. La gran ciudad se fractura, las ciudades de las naciones caen, y Babilonia es recordada delante de Dios para recibir el juicio que le corresponde. Apocalipsis 16:19. En el capítulo 17 se ofrece una explicación más profunda de esta Babilonia. Juan ve a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres blasfemos. Está vestida con púrpura y escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas,
y sostiene en su mano una copa de oro llena de abominaciones. Apocalipsis 17, 3-4. En su frente está escrito un título revelador: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis 17:5. Se la describe como ebria con la sangre de los santos. Apocalipsis 17:6, símbolo de persecución y corrupción espiritual. Babilonia representa un sistema que combina seducción religiosa, poder político y riqueza económica. Promete prosperidad y placer mientras se aparta de la verdad, mezclando lo sagrado con la idolatría y el comercio con la explotación. Pero su destino está sellado. En el capítulo 18 se proclama con fuerza: ha caído la gran Babilonia. Apocalipsis 18:2. Los gobernantes lamentan su ruina, y los mercaderes lloran la pérdida de sus riquezas. Se enumeran bienes preciosos y lujos, hasta llegar a mencionar cuerpos y almas de hombres. Apocalipsis 18:13, revelando cómo un sistema sin Dios termina reduciendo la vida humana a mercancía. En una sola hora llega su juicio. Apocalipsis 18:10. Un ángel arroja al mar una piedra como una gran rueda de molino, declarando: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, y nunca más será hallada. Apocalipsis 18:21. Lo que parecía invencible desaparece repentinamente. El cielo responde con alabanza: ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos. Apocalipsis 19:1-2. Entonces ocurre un cambio dramático en la visión. Juan ve el cielo abierto, como si una puerta invisible se levantara para revelar la intervención directa de Dios en la historia. Aparece un caballo blanco, y quien lo monta es llamado fiel y verdadero. Apocalipsis 19:11, juez justo y guerrero victorioso. Sus ojos arden como llama de fuego. Sobre su cabeza hay muchas diademas, señal de autoridad suprema. Lleva un nombre que solo él conoce, y está vestido con una ropa teñida en sangre. Su nombre es declarado: el Verbo de Dios. Apocalipsis 19:12-13. Los ejércitos celestiales lo siguen vestidos de lino fino, blanco y limpio. Apocalipsis 19:14, reflejando pureza y victoria. De su boca sale una espada aguda con la que hiere a las naciones, las gobierna con vara de hierro. En su vestidura y en su muslo está escrito el título que resume su soberanía absoluta: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19:16. La confrontación final se organiza. La bestia, los reyes de la tierra y sus ejércitos se reúnen para hacer guerra contra él. Apocalipsis 19:19. Sin embargo, no se describe una batalla prolongada. El resultado es inmediato. La bestia es capturada, junto con el falso profeta, y ambos son lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis 19:20. Los demás caen por la palabra que procede de la boca del que monta el caballo. La victoria no depende de fuerza humana, la autoridad de Cristo es suficiente. El sistema inspirado por el dragón se derrumba. El poder engañoso queda desmantelado. El anticristo y el falso profeta son derrotados definitivamente. El rey ha llegado. Pero aún queda un adversario cuya derrota debe completarse plenamente. La narrativa se aproxima al desenlace final, preparando el escenario para la confrontación definitiva con el origen mismo del mal. Tras la derrota de la bestia y del falso profeta, la visión no se disuelve en silencio. Aún queda por resolverse la cuestión más profunda: el destino del instigador original de toda rebelión, aquel cuya influencia atravesó generaciones y cuyo engaño marcó la historia humana desde sus primeros capítulos. En Apocalipsis 20, la escena se abre con un descenso solemne. Juan contempla a un ángel que baja del cielo portando la llave del abismo y una cadena imponente en su mano. No es un gesto simbólico vacío, es la señal de que se ejecutará una restricción real sobre el poder del engaño. El ángel se acerca y toma al dragón, la serpiente antigua, identificada claramente como el diablo y Satanás, y lo sujeta, atándolo por 1000 años. Apocalipsis 20, 1-2. La imagen comunica una verdad profunda: el acusador, el sembrador de dudas, el arquitecto de la mentira, queda limitado. Es arrojado al abismo, que es cerrado y sellado sobre él para impedir que continúe extraviando a las naciones durante ese periodo determinado, hasta que se cumpla el tiempo establecido. Apocalipsis 23. Con esta acción comienza una etapa distinta en la narrativa divina. El caos provocado por la seducción espiritual se detiene,
y el escenario se prepara para la manifestación de la justicia desde otra perspectiva. Juan observa entonces tronos colocados con solemnidad. Sobre ellos se sientan aquellos a quienes se les concede autoridad para juzgar. La visión se vuelve íntima y conmovedora. Aparecen las almas de quienes fueron fieles hasta el extremo, aquellos que entregaron su vida por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que resistieron la presión del sistema, que no adoraron a la bestia ni aceptaron su marca. Estos no permanecen en la sombra del sufrimiento, viven y participan del reinado con Cristo durante 1000 años. Apocalipsis 24. Se pronuncia una declaración de bendición que resuena como un eco de esperanza a lo largo de la historia. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Apocalipsis 26. El milenio no debe entenderse únicamente como una cifra cronológica. Representa un tiempo de vindicación moral y espiritual. Aquellos que parecían olvidados o derrotados son reconocidos públicamente. Las preguntas acumuladas durante siglos, sobre el sufrimiento, la fidelidad, la justicia divina, encuentran un marco donde pueden ser comprendidas con claridad. La fidelidad es honrada, la verdad es confirmada. Pero la narrativa no concluye ahí. Al cumplirse los 1000 años, ocurre algo inesperado. Satanás es liberado por un breve lapso. Apocalipsis 27. La liberación no es un descuido, sino parte del desenlace definitivo de la historia del mal. El adversario sale nuevamente con su estrategia habitual, el engaño. Se dirige a las naciones en los extremos de la tierra, descritas simbólicamente como Gog y Magog, y logra reunirlas para una confrontación final. La multitud es descrita como innumerable, comparable a la arena del mar. Apocalipsis 28. Rodean el campamento de los santos y la ciudad amada, como si intentaran revertir el orden establecido. Sin embargo, la rebelión final no se desarrolla como una guerra prolongada. No hay incertidumbre sobre el resultado. La intervención divina es directa, fuego desciende del cielo y consume a los rebeldes. Apocalipsis 29. El intento de oposición queda neutralizado de manera definitiva. Entonces se pronuncia el destino final del engañador. El diablo, quien durante tanto tiempo distorsionó la verdad y arrastró a multitudes, es arrojado al lago de fuego y azufre, donde ya se encuentra la bestia y el falso profeta. La declaración es categórica, su derrota es permanente, y su influencia queda anulada para siempre. Apocalipsis 20:10. Con este acto se establece un principio fundamental: el mal no solo es contenido, es eliminado en su raíz. La visión avanza hacia una escena de una solemnidad incomparable. Juan contempla un gran trono blanco, símbolo de pureza absoluta y autoridad suprema. Aquel que se sienta en él irradia una presencia ante la cual el cielo y la tierra parecen retirarse, como si la realidad misma reconociera la magnitud del momento. Apocalipsis 20:11. Ante el trono comparecen los muertos, sin distinción de estatus o relevancia histórica. Grandes y pequeños están de pie. No hay jerarquías humanas que otorguen ventaja, todos son llamados a rendir cuentas. Se abren libros que contienen el registro de las obras, y también se abre otro libro singular, el libro de la vida. Apocalipsis 20:12. El juicio se desarrolla con total transparencia. Cada persona es evaluada conforme a lo que está escrito. El mar devuelve a los que estaban en él, la muerte y el Hades se entregan a los suyos. Nadie queda fuera del alcance de esta revisión universal. Apocalipsis 20:13. Es un momento en el que la historia completa se expone sin distorsiones. Las motivaciones ocultas, las decisiones ignoradas, los actos olvidados por la memoria humana quedan plenamente revelados. No existe anonimato en la presencia del juez. Luego ocurre algo profundamente simbólico: la muerte y el Hades son lanzados al lago de fuego. Se declara que esta es la muerte segunda. Apocalipsis 20:14. Aquello que durante milenios causó temor, la separación, el fin, la incertidumbre, es finalmente eliminado. Y se establece un criterio definitivo: quien no se encuentra inscrito en el libro de la vida es arrojado al lago de fuego. Apocalipsis 20:15. No se trata de un acto arbitrario, sino del desenlace de decisiones acumuladas a lo largo de la existencia. Este juicio no debe entenderse como un espectáculo de condena, sino como la conclusión de una historia donde la gracia fue ofrecida reiteradamente. La paciencia divina, manifestada a través de advertencias, llamados y oportunidades de reconciliación, encuentra aquí su resolución. La justicia se manifiesta en armonía con la verdad. Con el cierre de esta escena, el antiguo orden llega a su fin. Todo lo que estuvo marcado por la corrupción, el dolor y la muerte queda atrás.
La narrativa que comenzó con promesas y sombras se prepara para un nuevo capítulo. La creación, que durante siglos experimentó los efectos de la caída, está a punto de ser renovada de manera radical. Lo que fue afectado por el pecado se encamina hacia una transformación completa. La muerte, el sufrimiento y la injusticia han sido confrontados en la historia, abordados en la redención y finalmente resueltos en el juicio. El escenario queda listo para algo que trasciende toda expectativa humana. No se trata simplemente de reparar lo antiguo. Se trata de la inauguración de una realidad completamente nueva. Después de que el juicio final ha concluido y toda forma de mal ha sido erradicada, la visión alcanza su punto culminante. La narrativa ya no se mueve entre advertencias y conflictos, se abre hacia la consumación de todas las promesas. Juan describe lo que contempla con palabras que han resonado a lo largo de generaciones: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Apocalipsis 21:1. No estamos ante una simple restauración superficial del mundo conocido. Se trata de una transformación profunda, una renovación total del orden de la realidad. Todo aquello que estuvo marcado por la fragilidad, la corrupción y el dolor queda atrás, dando paso a una creación que refleja plenamente la intención original de Dios. Entonces aparece ante sus ojos una visión que combina belleza y significado relacional: la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Apocalipsis 21:2. La comparación no es casual. Habla de cercanía, de pacto, de amor cumplido. La ciudad no es solo un lugar, representa la unión definitiva entre Dios y su pueblo, una comunión que ya no puede ser interrumpida. Una voz poderosa se oye proclamando una verdad que responde al anhelo más profundo de la humanidad: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Apocalipsis 21:3. La distancia que surgió desde los primeros capítulos de la historia humana queda anulada. La presencia divina no es mediada ni distante, Dios habita en medio de su pueblo de manera directa y permanente. Luego llega una promesa que toca las fibras más íntimas del corazón humano: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21:4. No es una metáfora de consuelo pasajero, sino la declaración de que el sufrimiento será eliminado en su raíz. Las causas que generaban tristeza desaparecen por completo. Desde el trono se escucha una declaración solemne: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. Y se añade la orden de escribir, porque estas palabras son dignas de confianza, firmes e inmutables. A continuación se afirma: hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Apocalipsis 21:6. El que inició la historia la conduce ahora a su plenitud perfecta. A quienes tienen sed, sed espiritual, sed de verdad, sed de vida, se les promete acceso gratuito a la fuente del agua de la vida. Apocalipsis 21:6. Y se declara que el vencedor heredará todo, viviendo en una relación filial con Dios. Él será su Dios, y el creyente será reconocido como hijo. Apocalipsis 21:7. Sin embargo, también se menciona la realidad de la santidad absoluta de esta nueva creación. Aquellos que persistieron en la incredulidad y la maldad quedan fuera, teniendo su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Apocalipsis 21:8. La pureza de este orden nuevo no admite corrupción. Uno de los 7 ángeles se acerca entonces para mostrar a Juan la esposa del Cordero. Lo que se revela es una ciudad resplandeciente con la gloria de Dios, cuyo brillo se asemeja al de una piedra preciosísima, como jaspe transparente. Apocalipsis 21:11. La ciudad posee un muro grande y elevado, con 12 puertas custodiadas por ángeles. En ellas están inscritos los nombres de las 12 tribus de Israel. Apocalipsis 21:12. Sus cimientos llevan los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Apocalipsis 21:14, mostrando la continuidad de la historia de la redención. Se mide la ciudad y se revela que sus dimensiones son perfectamente equilibradas: longitud, anchura y altura iguales. Apocalipsis 21:16. Esta simetría comunica plenitud, armonía y perfección. La calle principal es descrita como oro puro, transparente como vidrio. Apocalipsis 21:21. Pero más allá de los materiales, lo verdaderamente extraordinario es la presencia que llena todo el entorno. Juan declara: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. Apocalipsis 21:22.
No hay necesidad de estructuras sagradas cuando la realidad entera está impregnada por la presencia divina. La ciudad no depende de la luz del sol ni de la luna, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Apocalipsis 21:23. La luz no proviene de cuerpos celestes, sino de la misma gloria de Dios. Las naciones caminan bajo esa luz, y los reyes traen su honor a ella. Apocalipsis 21:24. Sus puertas permanecen abiertas continuamente, no existe amenaza que requiera cerrarlas. Apocalipsis 21:25. La noche ya no forma parte de la experiencia. Nada impuro tiene acceso, sino solamente aquellos cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 21:27. La santidad define el ambiente. La visión continúa en Apocalipsis 22 con la descripción de un río de agua de vida, claro y brillante como cristal, que fluye desde el trono de Dios y del Cordero. Apocalipsis 22:1. Este río simboliza provisión constante, vida inagotable. A ambos lados del río se encuentra el árbol de la vida, que produce fruto de manera continua, ofreciendo sustento permanente, y cuyas hojas son para la sanidad de las naciones. Apocalipsis 22:2. La historia que comenzó con un árbol en un jardín alcanza aquí su restauración completa. Se afirma con claridad: no habrá más maldición. Apocalipsis 22:3. El trono de Dios y del Cordero está en medio de la ciudad, y sus siervos le sirven en perfecta libertad. Verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Apocalipsis 22, 3-4, señal de pertenencia y comunión directa. Contemplar el rostro de Dios representa el cumplimiento supremo de la esperanza espiritual. No habrá noche ni necesidad de luz artificial, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Apocalipsis 22:5. La eternidad se describe como participación activa en la vida de Dios. El ángel afirma nuevamente que estas palabras son dignas de confianza. Apocalipsis 22:6, y el Señor declara: «He aquí, vengo pronto». Apocalipsis 22:7, recordando la expectativa viva de su regreso. El libro concluye con una invitación abierta y universal. El Espíritu y la esposa dicen: «Ven». Y el que oye, diga: «Ven». Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22:17. La puerta de la gracia permanece abierta hasta el final. La respuesta del creyente se eleva como oración a través de los siglos. El que da testimonio de estas cosas dice: «Ciertamente vengo en breve». Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20. Y se cierra con una bendición que resume el corazón del mensaje: «La gracia del Señor Jesucristo sea con todos». Amén. Apocalipsis 22:21. Así, la historia completa encuentra su resolución. Desde la creación inicial, pasando por la caída, las promesas, la redención, el juicio y finalmente la restauración, todo converge en la realidad de una comunión eterna. El mal tuvo un tiempo limitado. La gracia fue extendida abundantemente. La justicia fue establecida sin error. Y la eternidad se abre como una realidad sin sombra ni fin. El Rey gobierna. Dios habita con su pueblo. Y todo ha sido hecho nuevo. La Biblia es una sola historia, y en el centro de todo está Jesús. Cuéntanos en los comentarios. ¿Qué parte de esta historia tocó más tu corazón? Si este mensaje fue de bendición para ti, compártelo con alguien que lo necesite y suscríbete al canal para seguir creciendo juntos en la palabra. Que Dios te bendiga y te guíe siempre.